Gracias, Diego. Solo para comentar cómo vienen alineadas las presentaciones, la de Marcelo Elizondo, con que habla de que las exportaciones son un 60% dentro de una cadena de valor, que el primer cliente es el bloque de países desarrollados y que el segundo es de Asia, más Rusia y Australia. Y vean el desbalance que hay en las certificaciones entre las distintas regiones, ¿no? O nosotros como suministradores y esas regiones como prospectos o potenciales clientes. Y también lo que dijo que las empresas son las que exportan y no los estados, ¿no? Sí. Bueno, ahora pasamos a otro tema. Además de inocuidad alimentaria, tenemos la adulteración intencional o el food defense, gestión de la prevención del sabotaje. Le voy a presentar a nuestro colega Gerardo Blasco. Gerardo es ingeniero en alimentos, egresado de la Universidad Nacional de Quilmes, consultor en Tasker Consultors, asesoría integral para empresas, auditor líder de ISO 9000 y FCC 22000, EBRC y FDC de TÜV, profesor titular de calidad de la carrera de Ingeniería en Alimentos en la Universidad Nacional de Quilmes, consejero titular de la Comisión Directiva del CEPIA y coordinador de la Comisión de Alimentos de nuestra casa, CEPIA. Bueno, muchas gracias. Bueno, principalmente este tema surgió como interés en este seminario por las encuestas que ustedes llenaron el año pasado en el primer seminario, por lo cual los invito a que nuevamente completen sus intereses para que nosotros nos alimentemos de eso para el seminario que seguramente organizaremos el año que viene. Mi intención particular con esta presentación es, al que no conoce nada sobre Food Defense, por lo menos darle una pequeña orientación de qué es lo que hablamos cuando nos referimos a esto. Y para el que sabe un poco qué es, pero que no lo trata en profundidad, tratar de darle un poco las herramientas en estos 15 minutos que tenemos, las herramientas, entender un poco más y las herramientas de dónde poder nutrirse de mayor información. ¿Qué es el Food Defense? Desde el punto de vista formal de una definición internacional y única no es tan simple, pero si agarramos, por ejemplo, definiciones como el de la BRC edición 7 o de LUSDA, vemos que se centra en tener una contaminación en un producto, pero por algo intencional, ¿no? Ya sea con un agente químico, físico y biológico, pero con una intención. O sea, el que está haciendo la contaminación va a ser alguien que lo haga de una manera intencionada. ¿Por qué es importante implementar, ¿no?, o gestionar el Food Defense en una empresa agroalimentaria? Por varios motivos. Primero, para tratar de asegurar la inocuidad. Nosotros queremos que el consumidor que coma alguno de nuestros productos no tenga ningún daño por cualquier tipo de problema físico, químico, biológico. Ahora, si eso fue agregado adrede por alguien, en definitiva igual va a ser de que una persona se enferme o tenga algún tipo de inconveniente. Otro de los aspectos principales de por qué es importante es porque recién acababa de hablar Diego de los diferentes sistemas GFCI que son necesarios para la comercialización, que también hablamos hoy a la mañana, todos los temas se van uniendo, y todos los requisitos reconocidos por el GFCI, como la BRC, la IFS, la FCC 22000, tienen dentro de sus requisitos al Food Defense, por lo cual, para entrar a esos mercados e implementar alguna de esas normas, tenemos que tener un programa de Food Defense. Tiene un gran impacto en el negocio y en la marca, porque en definitiva, aunque yo haya controlado todos los peligros físicos, químicos y biológicos en mi producción, si a mi cliente le llega un producto con algún tipo de problema, un tornillo, para hablar de un peligro físico, le llegó adrede, por ejemplo, un empleado descontento, eso va a repercutir en la marca. Y eso se mueve rápidamente en la información, por lo cual enseguida voy a tener un perjuicio tanto en los negocios como en dinero o en lo que fuere. Y en determinados países a donde podemos exportar, por ejemplo en Argentina, por ejemplo Estados Unidos, hay requisitos legales asociados al Food Defense. Por lo cual, por donde lo miren, si bien no lo conocemos mucho, si bien hace 10 años no hablábamos, hoy en día es fundamental entender y aplicar un programa de defensa de los alimentos. Defensa de los alimentos no es lo mismo que food safety, ¿no? O sea, seguridad o defensa del alimento, la traducción que por lo menos a mí me parece más adecuada, no es lo mismo que seguridad alimentaria, si uno seguía por la traducción de BRC, o inocuidad. Nosotros asociamos el food safety al HACCP, como también fue mencionado hoy. El Food Defense tiene aspectos diferentes y una complejidad diferente y no necesariamente la misma metodología para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Tiene una cierta complejidad a la cual la mayoría de acá, como ingenieros en alimentos, licenciados, ingenieros agrónomos, bromatólogos, no estamos tan acostumbrados a tratar. A nosotros nos es mucho más fácil controlar una Escherichia coli, una salmonela o algo que conocemos cómo puede desarrollarse, cómo la podemos reducir, cómo la podemos eliminar. Siguen muchos aspectos
diferentes aspectos estadísticos. Bueno, el tema, el food effort lo podemos relacionar primero a que probablemente no haya ningún tipo de control estadístico, ningún muestreo, nada que me pueda asegurar de que yo estoy controlando ese peligro. Porque es en el momento en que alguien tuvo el motivo para hacer algún tipo de contaminación. Entonces es diferente a saber, según maíz, que también hablábamos hoy, dependiendo de condiciones climáticas, yo puedo predecir si voy a tener más o menos posibilidad de toxina. Bueno, acá es imposible. No tengo generalmente controles específicos asociados a controlar ese peligro. Vuelvo a decir, yo puedo tener la idea de que puedo tener más toxinas en una determinada industria primaria, puedo hacer más controles de toxina en la recepción, puedo controlar análisis microbiológico, pasteurización, tener buenas prácticas. No hay controles que yo haya asociado microbiológico, de toxina o lo que fuere, que estén básicamente preparados para ver si alguien me agregó algo a un producto, por ejemplo. El impacto que puede tener es muy grande, porque si alguien lo hizo con un análisis minucioso de qué quiso contaminar, probablemente no se me contamine una pequeña cantidad o con algo que tal vez no daña de forma importante al consumidor. Si alguien lo hizo adrede, puede ser de que la cantidad de gente afectada o el tipo de impacto que tenga es muy grande. Los motivos del por qué puedo tener algún tipo de acto de sabotaje o vandalismo son diferentes. Puede ser algo como hubo ahora también un atentado en un aeropuerto, como puede ser un empleado descontento, como yo le decía hoy, ¿no? Alguien que, y conozco muchos casos en empresas donde me tocó participar de una manera u otra, en donde un empleado descontento coloca un tornillo, un pedazo de guante o cualquier otra cosa que en definitiva le llega al cliente. Y quien me introduce este peligro son personas, y eso da una complejidad mucho mayor a la que tenemos con la Escherichia coli o con algo, donde podemos estudiar si me va a formar biofilm algo, lo que fuere. Acá ya dependemos de la psicología, del interés, del motivo y de cómo va a intentar colocar el peligro y cómo yo voy a tener que tratar de evitarlo. Y eso es un desafío muy grande porque lo que tenemos que usar de cerebro no es lo mismo que para controlar un peligro físico donde pongo una malla, un detector de metales o pausterizo o lo que fuere. Entonces la complejidad que nos deja esto es bastante más grande. Como para tratar de sintetizar qué podemos hacer, un gran moderador como Miguel el año pasado me decía 3 cosas a tener en cuenta: evaluar, prepararnos y poner en práctica. ¿Qué sería la evaluación? Es básicamente una evaluación de riesgo, de lo cual después también Miguel va a hablar en más detalle, que cualquiera de estas normas pregona, pero básicamente, como para sintetizar, primero hay que entender quién puede adulterar, quién tiene interés en adulterar el producto. Quizá no es lo mismo alguien que quiere, por un tema religioso, por un tema de representar algún tipo de país o algún tipo de interés económico, hacer una adulteración importante, específica, ya sea como externo, lo que fuere, o un empleado, como le decía, que está descontento y por determinado motivo quiere que la empresa tenga algún tipo de problema. ¿Qué agentes potenciales puedo tener que puedan ser empleados, ¿no? Por ataque terrorista no siempre lo consideren a alguien que quiera hacer lo mismo que hicieron en el aeropuerto en Europa. Y acá entender que entonces esa persona puede o traer algún tipo de contaminante externo o usar algún tipo de contaminante que yo tenga ya en la planta, como algún agente de limpieza, algún tipo de químico o lo que fuere. Y hay un montón de otros factores a considerar. Por ejemplo, si la vida útil de mi producto es muy corta, eso puede dar motivo a querer hacerme un acto de sabotaje porque la capacidad de respuesta no va a ser, ya voy a tener un montón de gente contaminada rápidamente antes que pueda reaccionar, ¿se entiende? Por ejemplo, si yo tengo una mezcla en donde es difícil observar qué es lo que tiene adentro, quizá también es más fácil de hacerlo. Bueno, hay un montón de factores a considerar donde cada esquema que después les voy a comentar rápidamente lo tratan de una manera u otra. Entonces, básicamente tener en cuenta cuáles son los motivos que me van por el cual alguien me va a hacer un sabotaje. ¿Qué oportunidades tiene esa persona? ¿Qué acceso tiene a poder hacerme un sabotaje? Si tiene está más restringido los lugares donde me puede sabotear, eso va a ser obviamente más favorable. ¿Y con qué medios lo va a hacer? O sea, ¿con qué me va a contaminar? Muchas veces no hay que ni siquiera ingresar con algo, solamente con abrir una válvula de un SIP, ¿no? De un proceso de limpieza, ya puedo pasar detergente a una gran cantidad de producción y donde esperemos que alguien se dé cuenta o no, va a depender de las medidas de control. Y esa evaluación que tiene que tener en cuenta el interior del establecimiento, el interior, personas del interior y del exterior, la facilidad de accesos, se está cortando, ¿no? ¿O soy yo? Las materias primas, que la materia prima no me venga con posibilidad de un acto de sabotaje en la industria anterior, porque no lo controla, y en definitiva si yo no lo puedo darme cuenta, va a terminar en mi producto final. El transporte, la recepción, la carga y la descarga, los servicios en planta, por ejemplo el agua,
sobre todo, u otros servicios donde si alguien me contamina, probablemente termine contaminando el producto. Todo lo que tiene que ver con la gestión de personal y de visitas. Hay un montón de aspectos a considerar en detalle que obviamente no lo vamos a tratar ahora. Una vez que yo evalúe todos mis riesgos, voy a tener que implementar medidas de control asociadas para minimizar, para reducir, para eliminar cada uno de esos riesgos. Entonces, si yo identifico que es muy importante que alguien no me abra una válvula, como le daba el ejemplo de recién, de alguna forma, o que trataré de limitar el acceso a esa válvula o de ponerle alguna traba a la válvula para que solamente la pueda accionar alguien con permiso, y si alguien la acciona, yo me pueda dar cuenta que alguien la accionó y tomar medidas acordes. Y así lo mismo con entradas de visitas del exterior, personal interno dentro de la planta, qué accesos puede entrar, rondas perimetrales, un montón de medidas de control asociadas que yo puedo tener para cada riesgo que identifiqué en la etapa de evaluación. Y luego poner en práctica todo esto, ¿no? Entonces, ¿quién capacitar a las personas? No tenemos tanto conocimiento, a mi entender, por ahora de Food Defense en Sudamérica, todavía nos falta mucho. Y implementar procesos, por ejemplo, como realizar simulacros, o sea, que una persona vaya e intente desafiar la medida de control que yo puse para ver qué tan vulnerable es, si realmente puede llegar a hacerme un sabotaje y que la medida de control no fue eficaz. Hacer auditorías internas, verificar las operatorias que por medio de registro, monitoreos, ver que lo que dije que hay que controlar, un candado en el acceso al agua o lo que fuere, que realmente están funcionando y que están en condiciones. Como le decía, el Food Defense es un requisito en cualquiera de las normas reconocidas de GFCI. Como comentaba Diego, las más significativas en Sudamérica serían estas tres. En todas considera el Food Defense como un requisito, ¿no? Tenemos, voy a pasar rápidamente, pero tenemos en el requisito 4.2 de la edición 7 de BRC, tenemos en ISO 22002 parte 1, que sería la que complementa la ISO 22000 en FSC 22000, como comentaba Diego, también requisitos sobre Food Defense, y tenemos todo un capítulo en IFS, la edición 6, sobre IFS, ¿no? Evaluación de la defensa, seguridad, etcétera. ¿Qué metodología puedo usar ahora como herramienta para hacer esa evaluación de Food Defense? Así como para el HACCP quizá tenemos los 12 pasos del Códex Alimentarios, hay distintos esquemas, protocolos, estándar. Hay uno que es la PAS 96, muy interesante, casi todos se pueden acceder gratuitamente por internet. Hay documentos de la FDA, hay documentos de AIB, que es otro esquema certificable. Hay una guía que pueden descargar gratis de la página de IFS en castellano sobre cómo gestionar el Food Defense. Hay un método del cual de la FDA también pueden descargar información gratuita, hasta hay herramientas de cómo llevar, hay todo un método de evaluación que ahora les pasaré rápidamente, ya muy claramente definido en el método Carver-Mayock que tienen para Estados Unidos y que pueden acceder por la FDA. Bueno, el método TACCP en realidad es un método que es el que adopta la PAS 96, similar desde el punto de vista conceptual al HACCP que estamos familiarizados. Y por ejemplo, últimamente hay otro que también pueden acceder gratis por internet en la FDA, que es el ALERT. Ahora le voy a comentar rápidamente nada más. Como le decía, estas son las guías, la PAS 96, la página de la FDA, el documento guía de IFS que pueden descargar gratuitamente, del FSIS, de AIB. Y esto sería una pequeña idea de los métodos. El método Carver, como dicen las siglas, uno va a analizar la criticidad, qué impacto puede tener ese ataque, qué tan accesible es para que alguien, pueda acceder a hacerme ese tipo de sabotaje, qué posibilidad tengo yo de recuperarme. O sea, si yo tengo una medida de control que inevitablemente me va a encontrar un determinado tipo de sabotaje, ahí por lo menos minimizo riesgos. ¿Qué tan vulnerable soy? ¿Qué efecto podría traer eso? ¿No? ¿Y qué tan fácil puede ser reconocer el blanco donde alguien que me quiera hacer un acto de sabotaje lo puede hacer? Bueno, este es un método que ustedes pueden descargar de internet en donde para cómo evaluar cada uno de estos ítems hay ejemplos muy claros, lo cual lo hace una muy buena herramienta para trabajar. ¿Cuáles serían las etapas en general? Establecer parámetros, los escenarios y los supuestos que yo tengo que atender, reunir expertos, detallar toda la cadena de suministro que tengo, asignar puntuaciones, que estas están. Si ustedes entran a la página de la FDA van a encontrar cómo asignar estas puntuaciones y de última las pueden adecuar a su realidad, a su contexto y a su empresa, y identificar los controles que tienen que hacer en los puntos más vulnerables. El método TACCP similar es el que les digo que toma la PAS 96. La estructura de IFS también sigue algo general, habla de primero determinar funciones y responsabilidades claras, un compromiso de la dirección,
como comentaba también Diego, como inicio en realidad en cualquier implementación de algo. Analizar todos los peligros y evaluar los riesgos asociados, tanto en los productos, en las instalaciones y en el entorno, para identificar qué tan vulnerable soy, identificar esas vulnerabilidades más importantes y a cada una de ellas determinarle una medida de control, implementar y sostener el programa, realizar auditorías y la mejora continua del sistema. Y este método relativamente nuevo que hay Alert, también lo pueden ver en la página de la FDA, es una iniciativa bastante interesante, a mí me parece que es bastante clara para una primera lectura, tanto para organismos nacionales, para empresas y todo, está orientada hacia eso, donde las siglas Alert también se usan. En la A refiere a cómo usted asegura que los suministros y los ingredientes, o sea, cómo aseguro que toda la parte que me ingresa son fuentes seguras, no tienen o tienen muy bajo riesgo de posibilidad de sabotaje en la producción anterior. Cómo vigilo yo mis productos y mis ingredientes dentro de la instalación para asegurarme de que no tenga actos de sabotaje. Cómo conozco a mis empleados dentro de todo este análisis, cuando yo hablaba de empleados internos, más allá de que a un visitante, por ejemplo, como medida de control, yo haga de que alguien siempre esté con él en la planta. A un empleado yo tendría que analizar de última antecedentes o aspectos cuando ingresa, tendría que analizar también cuando egresa, los motivos o diferentes aspectos a tener en cuenta, y cómo restringo, por ejemplo, determinadas accesos a determinados lados. Entonces, después cómo reporto, esto básicamente porque Estados Unidos también lo solicita, cuando lo lean van a entender, y cómo actuamos y cómo informamos en el caso de haber detectado que tenemos una amenaza, por ejemplo, que vi que algo realmente fue saboteado. Y para concluir, entonces, tenemos primero que hay requisitos a cumplir en todos los sistemas de gestión que hoy en día se utilizan para comercializar en todo el mundo. Es importante tanto para la calidad como para la inocuidad, o sea, sin discutir acá específicamente si la contaminación que deliberadamente alguien me hizo va a dañar al consumidor, de todas maneras va a repercutir en la imagen de mi marca, me puede traer un problema comercial, un problema de dinero y de prestigio de la marca. Cumplimiento legal, dependiendo de determinados países, como también le comentaba al inicio, ayuda a la continuidad del negocio. Conozco casos de empresas grandes que tuvieron problemas de actos de sabotajes internos, por ejemplo, y masivamente se conocen después, independientemente de que el motivo se sepan realmente que fue por un empleado descontento, por ejemplo. Muchas veces tenemos un reclamo de un cliente, no, encontré tal cosa, encontré tal otra, encontré un pedazo de guante. Y bueno, ahí habría que ver cuánto de esas son una mala práctica de buenas prácticas de manufactura o cuántas de esas fueron adrede. Yo creo que no tenemos conocimiento real de cuántas veces que tenemos algún tipo de reclamo pudieron haber sido por un aspecto de sabotaje. Y lo que tiene como desafío para todos nosotros es la complejidad, las metodologías y las competencias de las personas que lo lleven a cabo. No necesariamente un ingeniero en alimentos, licenciado, agrónomo, bromatólogo, zootecnista, está directamente competente y capacitado para analizar este tipo de cosas. Entonces tenemos que ser conscientes que hay que armar los grupos de trabajo necesarios, capacitarnos o traer a gente que pueda ayudarnos realmente si queremos atender este tema con la seriedad que conlleva para poder minimizar cualquier tipo de riesgo de sabotaje. Entonces, esto es un poco la importancia que tiene y el desafío que nos deja. Eso es todo. Muchas gracias por la atención.